Bueno, mi nombre es Jara Daniela y el tema que voy a dar hoy va a ser absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. Primero, para tener algo en cuenta acerca de las sales minerales que va a absorber la planta, que son los nutrientes que necesita la misma para poder vivir, vamos a encontrar 60 que en sí la planta de la cual se nutre, ¿no? Son sales minerales 60 de los cuales ella se nutre. Pero 16 son esenciales, que sin ellos entonces la planta no podría vivir. Dos provienen del aire, que es el carbono y el oxígeno. Después tenemos 14 que vienen del suelo. Un claro ejemplo está el potasio, el calcio, magnesio, azufre, hierro y cobre, entre otros. Después, para tener en claro que cómo va a ser esa absorción, o sea, quienes van a absorber esta agua y sales minerales van a ser las raíces. Como acá vemos en el gráfico, vamos a decir que las raíces, hay una célula epidérmica que se va a encargar específicamente de esta absorción, que van a ser los pelos absorbentes. Pero primero vamos a decir que dentro de las raíces tenemos una raíz primaria, como la que vemos acá. Vamos a sacar el número. Tenemos las raíces secundarias, como acá ya marqué, y vemos acá que en la zona pilífera, que es de la raíz primaria, vamos a tener un montón de pelos absorbentes. Y en las raíces secundarias también. Por lo tanto, podemos decir que quienes van a ser entonces las encargadas de esta absorción van a ser los pelos absorbentes, que son células epidérmicas, y por ende van a ser células vegetales. ¿Qué es lo que tienen las células vegetales? Además de tener el núcleo, como vemos acá, las mitocondrias, la pared celular, las vacuolas, también vamos a tener la membrana plasmática, que es muy importante a la hora de poder nombrar este proceso. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es la que se va a encargar de seleccionar, es una membrana selectiva, que va a seleccionar entonces las sales y minerales que van a ingresar hacia la raíz. Como dijimos entonces que los pelos absorbentes van a ser células epidérmicas, acá vamos a representar con estos pequeños cuadrados. Como bien dijimos, los pelos absorbentes son células epidérmicas que van a sufrir una protuberancia o una evaginación cuando estas empiezan a crecer, pero no en todas las células, sino en algunas células determinadas. Como vemos acá, estos pequeños cuadrados van a representar la epidermis de la raíz. Por eso, como dije recién, los pelos absorbentes no van a salir en todas, sino en algunas solas células. Por eso se denomina que el pelo absorbente es una célula, porque sufre una protuberancia de esa misma célula. Para explicar un poco de lo que es este transporte, cómo va a absorber este pelo las aguas y las sales minerales, primero en esta instancia vamos a decir que se va a realizar por un transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Es por osmosis, que es un transporte en este caso pasivo, porque va a ir de una zona de mayor concentración, que es en el suelo, a una zona de menor concentración, que es dentro de la raíz. A continuación, lo que voy a explicar con unas imágenes van a ser las vías de transporte, que es cuando ya esta agua ingresa y empiezan a poder sumergirse por los tejidos de la raíz. Bien. La entrada de sales y minerales se van a absorber, pero disueltas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y que esto se va a dar, es decir, en forma de iones. Y para eso existen estas dos vías que podemos ver en la imagen. Por un lado tenemos la vía simplástica del lado izquierdo, que a diferencia de la apoplástica, podemos observar que las moléculas de agua van a ser o van a ingresar pasando de célula en célula. A diferencia de la apoplástica, que en la apoplástica lo que va a hacer, estas moléculas de agua van a ingresar mediante los grandes espacios intercelulares que va a haber cuando ingresamos a la raíz o cuando se ingresa a la raíz. Esa es una de las grandes diferencias de estas dos vías. Pero vamos a ver otro gráfico, otra imagen, que es de un corte transversal de una raíz, la que estamos viendo.
Bueno, acá ¿qué es lo que podemos observar? Primero que nada, observamos el agua del suelo que está del lado izquierdo y después tenemos la epidermis, la corteza y el cilindro vascular. Bien, acá vamos a hacer una aclaración. Vemos que está la epidermis, ¿no? Y están las células epidérmicas. Y si nosotros prestamos atención, dentro de esas células epidérmicas vemos que van a salir dos pelos absorbentes. Abajo vemos cómo señala, el pelo absorbente o radicular, dice. Bueno, es decir entonces, primero que nada, que estos pelos absorbentes son células epidérmicas. Y otra cosa es que estos pelos absorbentes van a salir de una sola célula. Es decir, que un pelo absorbente sale de una célula epidérmica. Ya teniendo claro este dato, vamos a proseguir con lo que son las vías. Bueno, la primera vía, la que vemos más arriba, esa vía va a ser la transcelular o simplástica. Bueno, recién dije que estos van a pasar, el agua y las sales minerales van a pasar de célula en célula. Bueno, ahí está bien representado. Y a través de los plasmodesmos. Vemos que abajo también nos señalan los plasmodesmos, que son poros de la pared de la célula. Entonces, la concentración, esto hay que tener en cuenta. La concentración de sales minerales en el suelo es mucho menor a la concentración de sales en el interior de la planta. Entonces, cuando va a ingresar esto, en la célula se va a realizar un transporte activo. Este transporte activo se va a realizar a través de las proteínas transportadoras que se encuentran obviamente en la membrana celular. Y si dijimos entonces que es un transporte activo, por ende, esto va a tener un costo energético para la propia planta. Bien, ahora vamos a describir la segunda vía, que es la vía extracelular o apoplástica, que es la que encontramos más abajo. En esta vía apoplástica, las sales minerales van a circular entre los grandes espacios que hay entre las células, como dije también anteriormente. Entonces, al llegar a la endodermis, vemos ahí que señala la endodermis, que es la capa interna del córtex o de la corteza, la circulación va a quedar retenida ahí, debido a que en esta endodermis los espacios intercelulares de este tejido están sellados por lo que vemos ahí abajo que dice banda de Caspari. Bueno, estas bandas de Caspari son impermeables al agua. Entonces, lo que va a permitir estas bandas es impedir que las sustancias pasen entre célula y célula y las rodeen, ¿no? Además, también vamos a tener en cuenta que estas bandas tienen otra función que es muy importante. Es la que va a permitir controlar el paso de las sales minerales, obviamente, hacia el interior de la raíz. Bien, teniendo claro esto, una vez que el agua y las sales ya cruzaron la endodermis, la mayor parte de estas sales siguen la vía simplástica. Y el agua lo que va a hacer va a seguir la vía apoplástica así hasta llegar al xilema. Bien, ya entonces queda claro cuáles son las dos vías. Esa es la gran diferencia. Si volvemos a retomar un poquito, la vía simplástica va a pasar de célula a célula y la apoplástica lo que va a hacer va a aprovechar esos grandes espacios intercelulares que existen entre las propias células y va a circular por ahí hasta llegar así al xilema. Bueno, ya explicando un poco las dos vías que dejé ahí con las imágenes, daríamos ya por finalizado este proceso de lo que es absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema. Espero que les pueda ser útil y que sea entendible.